Nación. Nos acompaña en cabina la doctora Aura Isabel Mora, la directora del festival Juntémonos, Tejer lo Público. Bienvenida a Colombia Radio, doctora Aura, ¿cómo ha estado? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Muy bien. ¿Cómo va en tema de tejer lo público? De tejer lo público. Bueno, les queremos contar que desde el Departamento Administrativo de la Función Pública y desde la Oficina de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, precisamente se ha diseñado una estrategia de participación para llegar donde no hemos llegado. Y esas características son aquellos municipios que son PD, SOMAC y que son municipios muy apartados de Colombia. Nuestro primer municipio fue Ataco, Tolima, y allí la idea es llevar las instituciones y las entidades del Estado para que resuelvan los problemas. Les quiero contar que antes de todo esto nosotros hacemos una cartografía participativa. Eso quiere decir que primero hacemos talleres con los niños de cómo se sueña en Ataco, cómo se sueña en su municipio, vamos y hablamos con los abuelos de qué ha pasado con el municipio y luego qué quieren en el futuro. También hablamos con las problemáticas, por ejemplo, los mineros. En general, hablamos con los jóvenes, que allí, por ejemplo, en Ataco, hay una participación muy activa de los jóvenes. Resultado de este primer festival de Tejer lo Público, atendimos a 10.477 personas. Resultados de ese primer festival de Tejer lo Público, 2 días, es que el Departamento Nacional de Planeación atendió más de 600 personas para hacer la actualización y solicitud del CISBEN. Yo les quiero dar una noticia que de pronto esto les sirva a todos los municipios y a los alcaldes, tenemos el ejemplo de 1.900 solicitudes en la alcaldía de Ataco que están represadas, solicitudes del CISBEN. Esto es muy importante porque en el próximo año tanto la garantía de derechos como los subsidios van a depender de su clasificación en el CISBEN. Entonces a todos los alcaldes, por favor, actualicemos. Desde el Departamento Nacional de Planeación y desde la Función Pública estamos haciendo una mesa de participación donde queremos lograr cómo hacer esa asistencia técnica en caso de que la necesiten. Me encanta porque además fueron muchas las entidades que participaron, entidades estatales, para que las personas que necesitaran pues pudieran llegar a hacer estos trámites que, como usted bien dice, a veces se les complica por el tema de su ubicación y demás. ¿Cuáles fueron esos primeros o esos principales, digamos, logros o resultados que usted menciona? Ya nos estaba contando un poco el tema del CISBEN, pero sé que otras entidades también lograron unos acercamientos y unos convenios muy interesantes. Pues mira, el Ministerio de Minas, por ejemplo, logró un diálogo con los mineros y las mineras del sector porque allí, como en la mayoría de estos municipios que son muy alejados, o las personas están dedicadas a la economía de la coca o a la economía de la minería. En este caso, por ejemplo, hay un desplazamiento de la coca hacia la minería, pero que ahí hay 2 posibilidades, una la formalización y otra la restitución económica, cómo hacemos que otros productos, que la gente pueda vivir de esos productos. Entonces el Ministerio de Minas se dio a la tarea de hacer capacitación técnica, pero también se dio a la tarea de escucharlos y de mirar cuáles son sus dramas, cuáles son sus problemas para poder hacer otras actividades o en los casos que sea posible pues hacer la formalización de la minería. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, fue muy importante, uno porque trabajó con los niños en los colegios. Estamos hablando de territorios donde aún no hay una planificación de la movilidad y del transporte. Entonces es muy, muy importante que ellos se dedicaran a llevar a los niños, llevarles cosas como herramientas didácticas para que los niños empiecen a tener una conciencia de la importancia que va a tener la movilidad en su municipio. Pero también es una cosa muy importante que fue asesorar a todos y a todas en el trámite de conducción, aunque no se pudo sacar, por supuesto, ahí el trámite de la conducción, de conducir, pero se hizo la primera etapa. Ahora, hay algo que me parece que permite el tejido y la articulación y es el SENA, con Ministerio de Transporte y con nosotros vamos a hacer una propuesta donde ese curso de conducción que es tan caro para unas poblaciones, lo hagamos entre los 3 y hagamos una posibilidad de hacer el curso desde el SENA con un bajísimo o 0 valor para las personas que no tienen la posibilidad de acceder a este curso de conducción. Entonces, lo que vemos es, por una parte, el tejido está representado en las mesas de trabajo que quedan después de, por ejemplo, hicimos una reunión con la subdirectora de infraestructura,
con el equipo de su subdirección de infraestructuras de educación, del Ministerio de Educación, con el rector del colegio y con las profesoras del colegio, porque en Ataco prácticamente el colegio se está cayendo. Entonces, esa mesa de participación nos permite que de alguna manera, sí van las entidades, pero van a resolver problemas concretos. Esta es una de las apuestas que el director César Manrique se ha puesto en la transformación del territorio, y que esta oficina, por supuesto, entendiendo la participación como el derecho que tenemos las comunidades y los pueblos de decidir sobre nuestro territorio, pues va haciendo ese tejido. Por eso es el Festival del Tejido de lo Público. Y de ahí nace mi pregunta. Juntémonos, el Festival para Tejer lo Público, primera edición, y en este espacio nos gusta hacer mucha pedagogía, y de acuerdo con lo que usted nos está explicando, la idea es llegar al territorio con distintas entidades, escuchar las necesidades de las poblaciones y luego resolver esas necesidades. ¿Es así? ¿Cuál es el impacto? Y luego de que me conteste esa pregunta, ¿cuál es ese cronograma a seguir? ¿A qué otro municipio o a qué otro departamento van a estar llegando? Sí, la metodología es esa. La metodología es hacer una cartografía participativa. Esta cartografía participativa con los niños, con los jóvenes, con los abuelos, nos da un prediagnóstico que luego acordamos con ellos en reuniones, muchas veces virtuales, porque ya no nos podemos estar todo el tiempo en el territorio, y hacemos una agenda conjunta, tanto de las entidades que van a ir. En este caso, pues en Ataco estuvieron 50 entidades del Estado. Y 50 entidades que todas tenían algo que hacer o decidir o cambiar o transformar según las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Luego vamos con las entidades a resolver problemas concretos, es decir, ya con ese prediagnóstico, pues tenemos la posibilidad de decirle a la entidad, mire, el problema es que está deteriorado el colegio, el problema es que se necesita el censo, en el caso del Ministerio del Interior, para las poblaciones indígenas, hay 9 gobernadores indígenas. Entonces, el festival es para ello, pero el festival tiene una cosa más, y es parte de la cultura del territorio, es decir, hacemos un festival de gastronomía, de emprendimientos de los jóvenes, de las danzas, de teatro, etcétera, que hay allí en el territorio del hip hop, en el tema de los jóvenes, y posterior hay una tercera etapa, y hacemos seguimientos a los acuerdos que realizaron las entidades con los ciudadanos y con las ciudadanas. Entonces mira que tiene 3 etapas, una pre, el desarrollo luego, una segunda el desarrollo del festival, y otra post, que es el seguimiento, y luego de eso nosotros creemos ya hay un primer tejido. Lo que le estamos diciendo a la ciudadanía, a los ciudadanos y ciudadanas hoy es, usted es una hebra de este tejido de lo público, y usted como esa hebra puede ser una hebra activa, que logre cruzar, que logre articular, y no suelte las otras hebras, porque de ahí depende que le solucionen usted los problemas. Doctora Mora, mirando un poco más de los resultados que dejó este primer ejercicio allí en el departamento del Tolima, pues todas las necesidades son absolutamente prioritarias de atender, pero hay unas que de acuerdo a la región pues tienen un significado especial, y en este caso veo que por ejemplo la unidad de reparación de víctimas, la unidad de restitución de tierras, también estuvo presente en un departamento como Tolima y en una región que históricamente ha sido tan golpeada por la violencia, y que ahora cuando llegó el momento de repararles a las víctimas, me refiero, pues también estuvo allí, hizo presencia, atendió algunas inquietudes, algunos reclamos al respecto, y ahí también se cumple con un propósito de paz. Sí, pues mira, la Unidad para Atención y Reparación Integral de Víctimas atendió 423 personas, solicitudes acerca de cómo lo ha atravesado esta violencia. Y asimismo, esta Unidad Administrativa Especial de Gestión y Restitución de Tierras atendió 89 personas. Yo les quiero decir que si hay una forma, si me lo permiten decir, las entidades más taquilleras, ¿sí? Dentro Vale. del Vale, proceso del absolutamente festival. Total. El DNP con nacional. lo del CISBEN, todo el Ok. registro, actualización y desarrollo del trámite del CISBEN. Unidad de víctimas, infortunadamente tuvimos que poner una carpa, cada una de las entidades tenía un modulito, 2 personas, pero unidad de víctimas tenía 20 personas atendiendo. Y tenía una mesa gigante, que ustedes lo pueden ver un poco en el desarrollo doctora Mora, del registro fotográfico. es el reflejo claro, insisto, de necesidades. cómo en regiones como esa, donde la historia nos cuenta, y no historia vieja, historia muy reciente. De las dos. Sí, Vieja y reciente. vieja y reciente. Nos cuenta cómo regiones como esa, del Tolima, y sobre todo en el sur del Tolima,
pues la violencia golpeó muy fuerte, y entonces allá hay necesidad de reparación, y hay necesidad incluso muchas veces solo de que sean escuchados, y qué buen ejercicio se hace a partir de ahí. Sí que se está tejiendo lo público, y se teje sociedad, y se teje, país, se teje todo un poco, ¿no? Mira, yo les quiero contar que pues yo he estado tanto en los diagnósticos, en los cartografía participativa, como en el festival, y la verdad es que es posible que la gente de Ciudad no nos alcancemos a imaginar tanto el impacto de la violencia, pero también el impacto de la carencia social de los municipios. Les quiero contar que en la cartografía participativa de Puerto Guzmán, en Putumayo, vimos una población que soluciona sus problemas, que trata de salir adelante, que ha tratado de reemplazar la coca por otros productos, y que, por ejemplo, uno de los problemas que tiene es la infraestructura y las vías. Entonces ellos trataron de cambiarlo por plátano, por pimienta, por cacao, e infortunadamente las vías, por ejemplo, por yuca, las vías hizo que la yuca se le pudriera. Entonces, al no tener un desarrollo mínimo en las vías, en la conexión, les quiero contar, por ejemplo, que ya fuimos a los 4 municipios que vamos a estar en piloto este año, y no hay conexión a internet. O sea, no hay celular, no hay internet, y esto para los niños y para las niñas, para los jóvenes, pues es un impacto grande. Ahí es donde entran en juego otros programas de gobierno, como los caminos veredales, por ejemplo, de los que estábamos hablando la semana pasada, y en la articulación de entidades, ¿no? Entonces hay entidades que recogen todas estas necesidades, como en este caso, pero ahí a la hora de buscar la solución tiene que llegar desde entidades como el Ministerio de Transporte, por ejemplo, con quien hablamos la semana pasada de caminos veredales, que es abrirle el camino a nuestros campesinos, conectar para que pueda país, conectarse el país desde las entrañas, que es justamente ahí donde nacen nuestros cultivos que alimentan a las grandes ciudades. Ahí tenemos una noticia muy feliz que se proporciona en Ataco, y es Minvías y Ministerio, por ejemplo, firmaron 3 proyectos de caminos veredales que las juntas de acción comunal se habían ganado en el proceso. Entonces, yo les quiero contar que este festival, esta iniciativa del Juntémonos, que está también en el marco del Juntémonos por el Territorio, pues va a ser y es muy importante tanto para el país como para nuestro Departamento de Función Pública. Siempre bienvenida, doctora Mora, aquí a Colombia Radio. Aura Isabel Mora, directora del Festival Juntémonos, Tejer lo Público. Iniciativa esta, ¿sabes? Gran iniciativa del Departamento de esas Administrativo decisiones de gobierno que no de se la Función conocen. Pública. que no se conoce, y que además alineado con las juntas de acción comunal, economía popular, asimismo escuchando a las distintas poblaciones. Esta vez la primera edición en Ataco, la segunda edición ya tiene fecha. Para Norte Santander. Eso le iba a preguntar. La otra viene? semana, 25 y 26, vamos a estar en Acarí. Acarí queda de Bucaramanga unas 12 horas, luego vamos a estar en Putumayo, en Puerto Guzmán, y luego vamos a estar en Tado Chocó. Esos son los 4 pilotos de este año. Esperamos el próximo año tener muchos más. ¿Dónde puede la gente conectarse con esta información para que sepa, por ejemplo, cuáles son esas entidades que me imagino que también pueden variar dependiendo del territorio, y que digan, listo, yo necesito este trámite, voy a aprovechar y voy a ir? En el Departamento Administrativo de la Función Pública, Oficina de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. Perfecto. Y lo divulgamos en Colombia Radio. Bienvenida siempre, Muchísimas doctora gracias a la mesa de trabajo, y que tengan un lindo día. Gracias. Bienvenida siempre. Que esté bien. Colombia Hoy Radio.